En un mundo cada vez más conectado e impulsado por la tecnología, la historia del Titanic y las declaraciones del CEO de OceanGate, Stockton Rush, sobre el submarino Titán se entrelazan, donde se plantean importantes cuestiones sobre la seguridad y la regulación. En 1911, cuando se presentó el Titanic, un empleado de la White Star Line, propietaria del barco, hizo una declaración audaz: "Ni el mismo Dios podría hundir este barco". Esta frase icónica se grabó en la memoria colectiva y se convirtió en un símbolo de confianza excesiva y complacencia en la tecnología. Años después, durante una entrevista con Stockton Rush, CEO de OceanGate, este declaró que el submarino Titán podría ser invulnerable una vez completadas las pruebas. Estas palabras resonaron en el entrevistador, quien recordó la cita del Titanic y señaló la similitud entre las dos situaciones. La tragedia del Titanic y sus consecuencias se mantienen vivas en la memoria colectiva. Después del hundimiento, los gobiernos de todo el mundo revisaron las regulaciones y establecieron la Convención para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar en 1914. Estas regulaciones buscaban evitar futuros desastres y proteger a las personas a bordo de los barcos. El Titanic, considerado insumergible, en ese momento no cumplió con las normas de seguridad vigentes. A pesar de su tecnología avanzada, carecía de suficientes botes salvavidas y no se realizaron simulacros de abandono del barco adecuados. Estas deficiencias normativas se convirtieron en un punto clave en las investigaciones posteriores al desastre. El submarino Titán, al igual que el Titanic, operaba fuera de las regulaciones establecidas para garantizar la seguridad de los pasajeros. Aunque Stockton Rush afirmó que el Titán sería invulnerable una vez concluidas las pruebas, las declaraciones generaron controversia debido a la falta de certificaciones adecuadas para las innovaciones incorporadas en el submarino. La historia del Titanic y la necesidad de establecer regulaciones internacionales después del desastre sirven como recordatorio de la importancia de la seguridad y la responsabilidad en el desarrollo de nuevas tecnologías. Las lecciones aprendidas de la tragedia del Titanic deben aplicarse a los avances actuales, como los submarinos de exploración, para garantizar la protección de aquellos que lo utilizan. Lo anterior resalta la necesidad de mantener un umbral de seguridad más alto y revisar constantemente las regulaciones existentes para adaptarse a los avances tecnológicos. Además, enfatiza la importancia de la certificación gubernamental en la garantía de la seguridad de los pasajeros. La ironía de la situación no pasa desapercibida. Mientras confiamos en la ingeniería y la certificación en nuestra vida diaria, es fundamental aplicar los mismos estándares al abordar vehículos submarinos. Las advertencias desatendidas y la falta de certificación pueden tener consecuencias graves, como se evidencia en el caso del Titanic y Titán. Para finalizar, esta situación nos recuerda que la seguridad y la regulación son fundamentales en el desarrollo de nuevas tecnologías. El legado del Titanic y del submarino Titán nos invitan a reflexionar sobre las lecciones aprendidas del pasado y a tomar precauciones adecuadas para garantizar la seguridad en el avance de la exploración y la innovación tecnológica. Estas frases nos recuerdan que hay que tener respeto hacia Dios y que ninguna tecnología es infalible y que siempre existen riesgos inherentes. Y es esencial reconocer los límites y las posibles fallas, así como tener precaución y respeto por las regulaciones y estándares de seguridad establecidos. Hasta aquí todos los detalles de este video. Cuéntanos en los comentarios qué opinas acerca de este tema. Recuerda respetar la opinión de los demás. Nos vemos en un siguiente video.